Lo habíamos anunciado en el último bloque, está con nosotros Edmundo Jiménez, ministro fiscal. Yo decía al principio del programa que la buena noticia es que la violencia es un acto aprendido, no es innata de la persona, por lo tanto las posibilidades de reaprender para no ser violentos es muy importante. Pero hay una realidad, la violencia doméstica y la violencia de género está generalizada, es una epidemia, y decía que había una buena noticia porque en la Fiscalía comienzan a funcionar en la justicia 2 fiscalías que se van a atender exclusivamente estos casos. Y el objetivo era que usted nos cuente cómo nace esta idea y la importancia de este paso hacia adelante que damos, ¿no? Bien. Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando ahora con estadísticas a fin de fijar políticas criminales y en este camino vemos que la violencia de género es un delito que se ha acrecentado, no sé si o porque se acrecentó y mucho debe tener que ver también porque la gente tiene a dónde recurrir a formular sus reclamos y esto motivó que nosotros hiciéramos esta especialización de 2 fiscalías en violencia de género. Estas fiscalías tienen equipos especializados, médicos, psicólogos, asistente social, cámara GESEL, digamos, todo lo que realmente es adecuado para atender los problemas de violencia de género, las contenciones, trabaja coordinadamente también con otras áreas del Ministerio Público, como ser oficinas de asistencia al ciudadano, en donde nosotros orientamos a las personas que tienen necesidades y las áreas del Estado que les pueden resolver, incluso si es posible también los ayudamos ahí en ese camino, y con las oficinas de denuncias, con las oficinas de estadísticas, con las oficinas de búsqueda de personas, ¿no? Ahora, estas fiscalías que se especializaron en este tema y se capacitaron, ¿van a atender exclusivamente violencia de género y violencia ambiental o van a atender otros casos, pero son a las que se les va a derivar este tipo de casos? No, solamente violencia de género. Solamente violencia de género. Le digo, y esto significa también... Esto es importante porque van a poder resolver con más rapidez los casos al no estar dispersos. Claro, con más rapidez y con más destreza, digamos, porque todos los empleados y los funcionarios y los fiscales están totalmente actualizados sobre la problemática y el manejo de todas estas situaciones. El problema del delito de violencia de género es muy diferente a todos los otros delitos que trata la Fiscalía, ¿no? Entonces es necesario una mirada de especialistas en el tema. Esto a su vez, yendo a la pregunta que usted me hacía, si va a atender otros delitos, esto a su vez las descarga de trabajo a las otras fiscalías en un 20%. Y las otras fiscalías van a permanecer con la misma estructura, de manera que eso también va a posibilitar una mejor respuesta de las otras fiscalías hacia la comunidad con respecto a los otros tipos de delitos. Pero así como vamos hacia la especialización en violencia de género, vamos a ir hacia la especialización de toda la fiscalía y de todos los delitos, ¿no? Hacia ahí vamos. Bien. Nuestro problema es el espacio físico, pero que creo que ahora lo vamos a resolver porque la Corte hizo un edificio nuevo a donde va a trasladar las salas penales y esto nos va a posibilitar que nos facilite estos espacios al Ministerio Fiscal y eso también a su vez que nosotros pudiéramos crecer más en este proyecto que tenemos de especialización. Usted hizo una afirmación que crecieron la cantidad de denuncias, o sea, está haciendo una comparación de lo que ocurrió en años anteriores con lo que ocurrió en el último año, ¿no? Sí, nosotros ya actualmente tenemos números del año pasado claros de cuáles son los tipos de delitos que se denunciaron. Por ejemplo, en el caso de género, el 20% de los delitos que se denuncian, es decir, de 80.000 denuncias que hay en el año anterior, 16.000 son de género. Entonces hay un 20%, lo cual justifica... Es elevado. Claro, es muy elevado y lo justifica la creación de este tipo de fiscalías especializadas, ¿no? Vamos a trabajar con la OVD también de acuerdo. Sí, porque son casos delicados, ¿no? Una mujer cuando va a hacer una denuncia...
si la justicia no actúa con rapidez, esa mujer mañana puede ser víctima de un homicidio, ¿no? Ese es uno de los aspectos, pero en el caso de que esto se produce en el ámbito familiar, tiene muchos aspectos vinculados a los hijos, a la familia, a las relaciones todas que hay que ponderar y hay que analizar y hay que tener en cuenta para resolver también incluso cuando ha sucedido un delito, ¿no? Además de lo preventivo que usted menciona, es decir, si esto no se lo atiende, puede ir acrecentándose. En la provincia se han materializado muchas iniciativas, pero uno tiene la sensación que no logra todavía esto tener un impacto real en los casos. ¿Usted tiene esa apreciación? ¿O cree que hemos avanzado? ¿O cree que se ha frenado de alguna manera? ¿Usted se refiere a estos delitos de violencia? De violencia de género y violencia... es difícil saber esto de si se frenó, porque es posible que antes hubiera más, menos o la misma cantidad de hechos, pero que no se manifestaban, no se denunciaban. Entonces, desde ahora creo que vamos a poder saber si en adelante empezamos a trabajar y a disminuir esta problemática, ¿no? Antes era incierto, porque yo no creo que hubiera números reales, porque si usted iba a la justicia y decía tengo 10 denuncias y eran solamente esas denuncias. Es difícil, pero lo que sí es un hecho real, que algunas actitudes tienen un incentivo, que es cuando no hay penalidad, no hay control, hay mayor incentivo para tener esa actitud. Por supuesto. Entonces, cuando usted dice hay dos fiscalías especializadas, aquel que tiene una actitud violenta hoy sabe que tiene muchas más posibilidades de sufrir una penalidad. Por supuesto. Y en eso la justicia es la que tiene su papel, digamos, en la sanción. En la sanción. En la sanción. Si la justicia no cumple adecuadamente su tarea y el que comete un delito ve la sanción como lejana o difícil, entonces bueno, se anima más, tiene mayor incentivo. Se anima más. Bueno, es lo mismo en este caso que usted me dice. Si nosotros generamos un ámbito especializado para un delito determinado, es muy probable que desalentemos que se cometan este tipo de delitos, ¿no? Sí. No, es importante decir esto porque es un paso más que damos en Tucumán, que era necesario, que vamos a una sociedad más perfecta, digo yo, en el sentido de tener mayor cobertura de los derechos, en este caso de derechos de género, ¿no? Sí. Que son demasiados maltratados a veces y es necesario darlo. Sí. Que estamos en la etapa del pleno debate de la legalización del aborto. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Lo introduzco en un tema difícil. Sí, no tiene... ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque es una etapa donde el país, como el país está concentrado en estos temas, la sociedad necesita que, los funcionarios que cumplen roles institucionales se definen y comenten su posición y sus criterios. Yo, por cierto, tengo mi posición como todo ciudadano. Lo que nos sucede en el caso de la justicia es que nosotros podemos tener eventualmente situaciones a resolver. Entonces sería referidas a esto, lo cual nos impide lo que quisiéramos hacer, es decir, expresarnos con respecto al tema, ¿no? Libremente, está bien. Expresarnos con respecto al tema. Me gustaría hacerlo, pero es previsible que pudiéramos tener cuestiones a resolver referidas al tema la opinión nos invalidaría, ¿no? Lo relevamos entonces del caso. Gracias. Dígame, ¿cómo nació esta idea de tener dos fiscalías? En función de, porque usted ha sido muy inquieto en tema esto de recorrer distintas provincias y ver experiencias que hay en otras provincias. No, ahí se dictó una ley por la legislatura, que mucho tuvo que ver la iniciativa de la legisladora Nancy Bolacio. Se dictó una ley por la legislatura creando dos fiscalías de género, pero esta fiscalía ya viene de manos de una ley. No tenía esa información. Fue la legisladora Nancy Bolacio, la autora de esto. Y esa también mucha iniciativa e inquietud de la doctora Esdar, que siempre está muy involucrada en el tema de género. Y bueno, pero esta ley estaba sin poder cumplirse
por distintas situaciones de recursos, no sé. Entonces, bueno, nosotros tratamos de buscar espacios donde muy poco teníamos, pero de hacernos espacios e ir buscando de poder concretarla, ¿no? Bien. Pero esto sí viene de la mano de una ley. Ministro fiscal, la Nación ha dado a conocer que ha adquirido más pulseras electrónicas para poder tener a aquellas personas a las que se quieren monitorear por distintos delitos. Uno de ellos puede ser por el tema de violencia doméstica y de género. ¿Quién tiene que pedirle? Porque decía, las provincias pueden pedirle a la Nación la cantidad de tobilleras, son tobilleras electrónicas sobre todo para los casos de violencia doméstica. ¿Quién las tiene que pedir a la Nación? ¿La justicia o no, esto lo maneja la autoridad policial. Digamos, bien. Lo que hace la justicia es habilitar o digamos, indicar de que a una persona hay que darle ese tratamiento, y la que hace el control y pone esta tobillera o muñequera o lo que fuera, es la autoridad policial. La autoridad policial es la pensaba que era un juez el que decidía quién debe. El juez decide quién, pero quién la que la tiene y la que hace el monitoreo y la coloca la autoridad policial, porque la autoridad policial, es decir, el Ejecutivo es el que tiene a su cargo la responsabilidad con respecto a las medidas que se toman hacia las personas, ya sea la detención, las pulseras o lo que fuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las cárceles, las detenciones, ese es parte del Ejecutivo. Si bien el Poder Judicial es el que indica a quién, y cuánto tiempo, el Ejecutivo es el que la ejecuta. Bien, entonces el que tiene que pedir tener un stock de esta tobillera es el Poder Ejecutivo. Sí. Le preguntaba por qué estos son elementos muy valiosos a la hora de colocarle a una persona que no puede tener acercamiento a otra, y con esto se previene. Así es, no solo eso, en muchos delitos es muy útil, y además teniendo en cuenta el costo que tiene un preso, un detenido, y teniendo en cuenta el costo, que no es barato, pero que de todas maneras, comparado con el costo que tiene un detenido, es muchísimo más barato el tema de la pulsera, ¿no? Claro, claro. No es barato porque después tiene que controlar, tiene que tener una serie de estructuras que tienen su gasto, pero siempre es mucho más barato. Pero cuando uno hace la ecuación, la pulsera claro, muchísimo, pero muchísimo más barato. Bien, para terminar, ¿estas fiscalías ya están funcionando? Ya están funcionando y ingresan de turno el lunes próximo. El lunes próximo ingresan de turno. En este tiempo están haciendo capacitación todo, se les ha distribuido a todos los empleados un manual de trabajo, están capacitándolos, viendo los protocolos, coordinando los protocolos con la policía, ¿no? Bien. Es decir, que vamos a hacer primero un aprestamiento durante estos días, y el lunes arrancamos con el lunes. O sea, que alguien que quiere hacer una denuncia por violencia de género... Lo mismo, la puede hacer la denuncia hoy. Nosotros tenemos una oficina de denuncia que inauguramos por todo este problema de que a veces la gente va o autoridades policiales, donde fuera, y no le reciben la denuncia. Nosotros hemos inaugurado hace pocos meses una oficina de denuncia en donde se puede ir a calle Laprida y Sarmiento, cualquier ciudadano, a directamente presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Bien. Y eso va directamente al fiscal. Claro. Es una cuestión, una problemática que de alguna manera nos llegaba y que la resolvimos. Está bien, y la fiscalía que ya tienen causas iniciadas se la van a trasladar a estas especializadas. Edmundo Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos despedimos hasta el próximo martes. Recuerden, estamos tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, para que sigamos comunicados.